Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Martínez López y soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Anáhuac, Oaxaca. A continuación, les narraré la vida de uno de los personajes más emblemáticos en Roma. Se trata de Marco Tulio Cicerón, llamado el abogado más grande de todos los tiempos. Marco Tulio Cicerón Nieto nació el 3 de enero del año 648 de la fundación de Roma. En el inicio de esta historia pudimos darnos cuenta de las características de las personas con las cuales Marcos crecerá y de quienes aprenderá y seguirá sus pasos. Nos describe que su mamá era de una temple dura y fría, todo lo contrario a su padre, un hombre de temple agradable, cariñoso y tranquilo. Después de que él nació, y para evitar que se dieran confusiones, su padre dejó de ser llamado Marco Tulio, pasando únicamente a ser simplemente Tulio, y él a ser Marco. En lo cual el abuelo estuvo en desacuerdo, ya que sentía que su nombre se le debía de guardar un respeto. La familia Cicerón llegó a vivir a Roma antes de las primeras nevadas. Marco fue inscrito en la escuela de Pilón, el que había sido un esclavo, aunque siempre lo negaba. A pesar de ello, poseía un gran conocimiento. Arquias le seguía dando clases por las tardes. Se instalaban en la biblioteca con todos sus libros para estudiar y aumentar su coeficiente intelectual. Marco encontraba de gran agrado y rodeada de maravillas la ciudad romana. Al recorrer el trayecto de su casa a la escuela, trataba de tardarse para poder apreciar las maravillas de Roma. Sabía que tenía que ser romano, al igual que sus padres, y vivir en Roma. Existía lo que no le gustaba en la escuela, y era la presencia de Pilón y Lucio. Sergio Catalina era el segundo. Era amigo de Julio César, su vecino. Lucio poseía un gran coeficiente intelectual. Tal vez por esto no le gustaba, tanto a Julio como a Marca, ya que sentían gran competencia. A pesar de esto, Marco se sentía a gusto con su nueva vida, su escuela y todo Roma. El momento de la adolescencia, Marco se aproximaba y era tan esperado, ya que al llegar este día, Marco quedaría inscrito en los registros oficiales de Roma. El día de la ceremonia se llevará a cabo una procesión hasta el foro y ahí sería presentado a los ciudadanos y a Roma. A partir de este momento sería considerado ciudadano de su nación y compartiría las responsabilidades de todo el pueblo romano. Al platicar con su abuelo, el tema de conversación fue sobre el patriotismo y el carácter. Le dijo que al hombre se le conoce por su carácter, ya que este era la esencia de la masculinidad, que siempre debía defender a su patria, Roma que siempre que tropezara se levantara con más fuerza y que enfrentara con sabiduría a sus enemigos. Todas estas palabras de su abuelo lo conmovieron tanto que empezaron a hacer ruido en su cabeza y juró que nunca olvidaría las palabras de su abuelo, y mucho menos su orgullo por ser un ciudadano romano. Luego, su padre, Tulio, le comentó acerca de Dios y le dijo que el primer deber que tiene el hombre es para con Dios, que la felicidad solo se halla con Él. Le aconsejó rezara para que nunca olvidara que el hombre sin Dios no es nada. Él vio a su madre, le dijo que todas las personas tienen un lugar y un deber el cual deben cumplir. Todo tiene una misión definitiva en la vida y que cumplirá es su deber. Más adelante, Marco comenzó a experimentar una sensación que nunca antes había sentido. Una tarde, Marco estaba admirando el hermoso paisaje que ofrecía Arpinum, cuando vio en el puente de la isla a una joven muy guapa, quien correspondía al nombre de Livia Curio. Esta mujer dejó enamorado a Marco instantáneamente. Más adelante, Marco se iría adentrando al mundo de la abogacía. Marco le cuenta a Arquias las enseñanzas que adquiere de Scaevola. La parte más crucial y emocionante es cuando Arquias le dice que un abogado honrado que cree honestamente en las leyes se morirá de hambre por la falta de clientela, a lo que posteriormente Marco le contesta, pues yo me moriré de hambre. Respuesta que sin duda muestra uno de los grandes ideales que poseía el personaje Marco Tulio. Bueno, hizo falta mencionar que el maestro que enseña Marco Tulio la abogacía fue el ya mencionado Scaevola, quien era un famoso abogado de aquella época. Este gran abogado pensaba y afirmaba que los jóvenes sinceros estaban locos y no creían en las virtudes humanas. Pensaba que, por la nobleza de Marco, este no servía para ser abogado. Idea
que resultaba contraria a la que Marco tenía respecto al tema. Quien sí creía sería su vocación, además de confiar en la justicia desinteresada, en las leyes. Este personaje tenía la pasión y el espíritu para llegar a ser un gran abogado, hecho que muchos dudaban llegaría a suceder. Uno de los consejos que le daba a sus mentores, que para ser buen abogado se debe ser buen actor, para lograr convencer de que posee la razón y además se debe creer en que uno es importante. Scaevola dice que la ley es una ramera, porque se modifica según los intereses del hombre, que están en el poder. Sin embargo, Marco creía que las leyes estaban por arriba de las exigencias y la codicia de los hombres. Al mismo tiempo de este suceso, Marco se encontraba herido porque su gran amor con Livia no pudo realizarse, lo que lo llevaba a relacionarse de una manera diferente con Eunice, la esclava de su amigo Arquias, que después fue liberada. Posteriormente se entera de la boda de Livia Catalina con Lucio Curio, un famoso guardia de Roma. Se encuentran en la escuela de espadachines de Gallo y tienen un duelo en el cual Marco sale vencedor, pero no lo mata, porque los ojos de Lucio le recuerdan a Livia. La segunda etapa, la mujer que siempre amó, fue el abogado. Comienza cuando Scaevola y Marco Tulio Cicerón están dialogando acerca de la situación política del país, en la que Sina dice ser fiel a la democracia, libertad y a la Constitución. Pero en realidad no es más que un bribón, porque él cada año se reelige sin consultar al pueblo. Además, prometió reducir impuestos y no ha hecho otra cosa más que perjudicar a la nación. Pero Marco cree que el pueblo desea paz. Después, Scaevola le pregunta que si ya está preparado para presentar su primer caso ante el Senado, así como también le aclara que él estará presente junto con sus amigos, pero le advierte que no tiene que apelar a ninguna ley porque no existe, ya que su caso se refiere a un granjero, padre de familia con una esposa, 2 hijos y 3 esclavos, quienes le ayudaban en sus labores, pero que se encuentra arruinado y no ha podido pagar los impuestos. Por lo tanto, fueron embargadas sus propiedades. Ellos fueron encarcelados y ahora van a ser vendidos como esclavos porque así lo determina la ley. Marco insiste que esa ley debió ser abolida, ya que durante mucho tiempo no se aplicó. Pero como le aclara Scaevola, ahora el gobierno necesita dinero, pues ha perdido mucho en las guerras civiles, y este es su único medio de obtener dinero. Además, agrega que esta ley en un principio fue creada para controlar a los derrochadores e irresponsables, pero el gobierno la aplica para obtener ingresos urgentes. Marco, un poco desanimado, desea remover el corazón de los senadores, pero Scaevola le advierte que será casi imposible y tiene que preparar algo muy convincente para que logre su objetivo. Acto seguido se fue al templo a orar para que todo saliera a su favor. Al regresar, en la casa de Scaevola se encuentra con su amigo Noé. Bien Joel, quien lo está esperando, al saludarlo, comenzó a llorar. Tenía casi 2 meses que no se veía desde el día que Noé fue a su casa a contarle que su papá le había vendido para que se casara con Ezra ben Samuel, pues al ver que las obras teatrales que Noé producía no le dejaban ganancias económicas y puesto que él era quien las costeaba, no estaba dispuesto a seguir perdiendo, así que lo obligó a casarse con Ezra. Noé se negaba a casarse con ella, pues decía que parecía un camello, pero en realidad no era tan fea como él decía y podía seguir costeando sus obras teatrales, por lo que aceptó casarse con ella en una ceremonia sumamente suntuosa. Ahora lo tenía frente a él llorando. Les contó que a su padre Joel ben Salomón hizo negocios con algunos senadores, pero estos lo dejaron endeudado debido a las guerras, a las inversiones en minas, fincas y en manufacturas que suministraban material de guerra, dejando aún más endeudado a los senadores. Sina había reducido las deudas, pero esto provocó que se redujeran también las cantidades que debían a Joel. Esto fue un duro golpe para los senadores, pues solo reducía una mínima parte de la deuda. Como la mayoría de los senadores le debían a Joel, armaron un complot diciendo que Joel no le había entregado ningún valor que ellos habían pagado en su total. Así como también se apropiaron de sus bienes y de su dinero. Lo encarcelaron acusándolo de estafa y de no pagar impuestos, deshaciéndose de esta manera de la deuda. Había sido
detenido en la mañana. Incluso sus hijas, en conjunto con sus esposos, habían reunido dinero para sacarlo de prisión. Habían acudido con los senadores para entregarles el dinero, pero estos se burlaron, pues ahora les importaba quedar como gente virtuosa ante el pueblo. Marco le preguntó si tenían documentos acreditativos. Noé responde que debían sido presentados a los senadores, pero Escaévola, furioso, comentó de que nada servían esos papeles, pues el gobierno estaba dispuesto a robar, y para demostrar que ellos amaban las leyes y las respetaban, hicieron documentos falsos. En su tercera etapa, el patriota y el político. Marco permanece enfermo en su casa y Julio y Lucio critican la situación del gobierno de Roma y las supuestas incoherencias que decía Marco en su lecho de enfermedad, en donde mencionaba que Julio sería traicionado por su propia sangre, a lo cual Julio exclamó que no tenía hijos. Sin embargo, recordó a su hijo adoptivo, Brutus, lo cual llenó a Julio de ansiedad. Con el paso del tiempo, Marco mejoró poco a poco, por lo cual tuvo que mudarse a Grecia. La actuación de Marco en Grecia es similar a la de un evangelizador. Este llega a una nueva ciudad y llega hablando de Dios y esclareciendo que Dios no es solo para los judíos, sino para todo aquel que recurra a él. Después de esto, Marco partió con Sirio y Quinto hacia Atenas. Al día siguiente partió con Quinto y Sirio de nuevo para Atenas, tierra luminosa, pensó Marco mientras iba sentado en el coche conducido por su hermano. Llegaron a Nauplia al mediodía y descansaron en una tranquila posada con vistas al mar. Marco se sentó en la terraza mirando los vivos colores y tomó un sencillo almuerzo consistente en miel, cordero frío, ensalada con especias, pan moreno, blanco y queso. Mientras comía, no cesó de mirar el cielo, color zafiro de Grecia. Era fácil comprender por qué este cielo, este fuerte, aunque estimule calor, estas colinas aromáticas, este resplandor del mar color ciruela, pudo dar nacimiento a la más noble sabiduría que hasta entonces había concebido el hombre. Cicerón decidió unirse a Pompeyo. Él estaba a favor de la ley y la constitución. Cicerón cayó enfermo, por lo que Pompeyo tuvo que irse a luchar contra César. Mientras tanto, Cicerón tenía alucinaciones y pesadillas, y en una de esas soñó que Pompeyo estaba muerto. Al despertar, le ocultaron la verdad porque aún no se encontraba bien de salud, pero él comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Después ya no se podía ocultar más la verdad. César había obtenido la victoria en Farsalia y Pompeyo había huido a Egipto. Allí fue asesinado por un soldado sin importancia. Cicerón fue un hombre de la clase despreciada por los aristócratas, de los comerciantes, los fabricantes, prestamistas, de los negociantes y granjeros ricos. Pero para Cicerón el odio estaba en aquellos traidores del honor, de los principios, traidores de la buena voluntad, del coraje, de la virtud y del valor. En el capítulo 53 estuvo en el más maligno traidor de Roma. Lucio Sergio Catalina asesinó a Livia y de su hijo el patricio más bajo y despreciable. Citó a Cicerón al enfrentar a Catalina como traidor de Roma. Lo citó porque su valentía me asombra, porque su entereza y seguridad son adquisición de hombres de rectitud inquebrantable, que no temen de nada, porque nada en contra de su patria y de su pueblo. Las palabras que Cicerón dirige al pueblo romano en contra de Citilina son absorbentes, fuertes, son rigidez en voz del cónsul de Roma. Cicerón fue un gran personaje, capaz de guiar voluntariamente mares de gentes que le creían. Este decide que de la ley de Dios procedían todas las leyes, equitativas de los hombres y a la cual deben estos ajustarse si no quieren morir en la opresión, el caos y la desesperación. Así como que el hombre es perverso, no importa con qué nobles palabras sea empleado o los motivos cuales se impongan.
Más adelante nos encontraremos cómo Roma alcanza la cúspide en un momento y en otro momento se desploma. Habla del destierro a Cicerón y cómo, de acuerdo al acontecimiento de algunos hechos hilados, los protagonistas de esta tan fugaz se van en apuros. Esto, por supuesto, les causa incertidumbre al no saber si la decisión que tomaron fue la correcta o no, ya que ellos, sin influencia de nadie, cayeron en cabeza que lo que habían hecho era haber desterrado a uno de los héroes de Roma. Quizá no fue así, reconocido en la historia, pero sí en el contexto de la época, que protagonizó, que si bien no necesitamos recordar, ya que cotidianamente estamos en contacto con mucho de lo que dejó a la historia, desde hombre de parques, avenidas, editoriales, hasta libros completos escritos en su memoria. Si bien recordamos, observaremos que su imperio fue uno de los más fructíferos para Roma, y por tanto, la decisión que toman, algunos de ellos se encuentran inconformes. No dejamos de lado que otro de los factores determinantes en este capítulo fue la renovación innecesaria, pero completa, de la estructura que conformaba el Estado romano con el cónsul, que era un viejo amigo del ya mencionado desterrado, además de ser un estudioso de su labor. El pretor, que en aquellos momentos nadie estaba en la postura de ellos. El consejo, que de igual modo no se encontraba del modo en congruencia con el actuar de los influyentes del momento, y el Senado, que a su antojo manipulaba en Roma. En tanto, buscando una rápida y desesperada solución de este conflicto que ellos mismos originan, toman la postura que nadie imaginaría cuando se intenta solucionar un problema, y con esto me refiero a declararse competentes para hacerlo, pero incompetentes para explicarlo. Con esto no tengo más que a referirme ya con lo siguiente, comprenderán a qué ataño mi dicho. Pompeyo escribe a Cicerón una carta con objeto de demostrarle que él estaba de su lado y que hacía todo lo posible para reconvenir su destierro. Podemos concluir que Cicerón fue un luchador por los derechos y las libertades del pueblo de Roma. Como político, alcanzó los más altos puestos de su nación. Sus pasiones fueron la religión, la política y el amor a su país. Sus ideas sobre religión, expresadas en su obra sobre la naturaleza de los dioses, revela sus creencias y su apoyo al libre albedrío. Destacan sus opiniones acerca de un Dios único y la situación con respecto al panteón de la mitología imperante que estaba siendo cuestionado por el pueblo. Fue insistentemente buscado por los políticos de su tiempo, que temían sus declaraciones y deseaba se unieran a ellos. Pero Cicerón siempre permaneció al margen, defendiendo la verdad por encima de todo. Su pensamiento hacia los malos servidores del Estado, tema tan actual que tanto populaban por Roma, lo manifiesta en una carta a su amigo Ático, cuando dice: un burócrata es el más despreciable de los hombres, aunque es necesario, al igual que los buitres son necesarios. Pero uno puede admitir a los buitres, a los que de modo extraño tanto se parecen los burócratas. No me he encontrado con un burócrata que no sea mezquino, aburrido, casi necio, o estúpido, opresor o ladrón. ¿Quién podría confiar en semejantes criaturas? Puede decirse que fue un pacifista que odiaba el militarismo de su tiempo, y por mantener esa actitud íntegra y consecuente, sin importarle las consecuencias de su crítica y defensa de la verdad, obtuvo como respuesta el ser descuartizado por orden de estos políticos y militares a los que fustigó. Sus manos y su cabeza fueron separadas de su cuerpo y llevadas a Roma para exponerlas al populacho. Su cabeza fue arrojada al suelo por un soldadote, que con una patada la arrojó al vacío de la historia. Su cuerpo fue enterrado en el lugar ignoto en donde le mataron. Así culminó la vida de un gran hombre, que siempre luchó por los demás y defendió la verdad y la justicia. Fue el final de Marco Tulio Cicerón.